Buenas noches, soy el ingeniero Jonathan Jiménez, soy ingeniero electromecánico con maestría en diseño, producción y automatización industrial. Sean bienvenidos al curso de transferencia de calor que se va a impartir en este semestre abril-agosto 2018. Los objetivos de la transferencia de calor que vamos a tratar en este curso va a ser estudiar los principios básicos de la transferencia de calor, presentar ejemplos de la ingeniería donde se aplica la transferencia de calor en la práctica, desarrollar una comprensión intuitiva de la transferencia de calor al resaltar la física y los argumentos físicos. Cabe resaltar aquí que en mi experiencia he trabajado en áreas donde se aplica la transferencia de calor. En el segundo objetivo que vamos a ver es donde se aplica esta transferencia de calor. Entonces, como les manifestaba, en mi experiencia he trabajado en estos temas y lo que más se va a enfocar en este curso es en la parte práctica, en la parte experimental, para que ustedes tengan el criterio y sepan enfrentarse a estos problemas de la vida cotidiana en el ambiente industrial. Hacemos una introducción. Dentro de la introducción vamos a hacer un repaso de los conceptos fundamentales de la termodinámica. Cabe resaltar para ustedes aquí en transferencia de calor debieron haber pasado lo que es la materia de termodinámica. Dentro de termodinámica tenemos que ver algunos aspectos, entre esos la ley de equilibrio, o también llamada la ley cero de la termodinámica, y también tenemos que tener en cuenta mucho la segunda ley, la que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo simplemente se transfiere. Tenemos también otro punto que es la relación entre calor y otras formas de energía. Y finalmente, como ya de conocimiento general, podemos ver las maneras distintas de la transferencia de calor, que es la conducción, convección y radiación. Como la manifesté al inicio, la transferencia de calor se puede inmiscuir en cualquier campo, puede estar aplicado a este concepto. Dentro de la termodinámica, energía térmica, las unidades de energía, la transferencia de calor, otras formas de energía. Obviamente el costo asociado a las pérdidas por calor también es otro tema que tenemos que tener muy en cuenta. Identificar los mecanismos de transferencia de calor y otros aspectos que se pueden también tomar en cuenta. Dentro de las áreas de aplicación de transferencia de calor podemos también tener lo que es dentro de nuestro cuerpo humano, como un claro ejemplo. Si es que nosotros estamos en la parte externa y hay un sol, entonces la transferencia de calor del sol a nuestro cuerpo sería por medio de ondas, en este caso rayos solares. Entonces habría una transferencia de calor. Pero también tenemos que tener en cuenta otra forma de transferencia, que sería por convección. Entre ese debe haber un medio, en este caso sería el aire. Y obviamente también tenemos la transferencia de calor por conducción, que es por medio de cuerpos que tienen que tener contactos entre sí. También el área de transferencia de calor se puede tomar en aparatos domésticos, en plantas generadoras de energía eléctrica, y según el avance tecnológico también podemos ir estudiando estos fenómenos en diferentes aspectos de la tecnología. Dentro de los mecanismos de transferencia de calor definimos lo que es calor. Calor se define como la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura. Entonces aquí tenemos que tener muy en claro lo que es temperatura y calor. Los dos no son lo mismo. Hay que tener en cuenta que el calor, para que se transfiera la energía, tiene que haber una diferencia de temperatura. Mientras que la temperatura es una medida física en este caso del calor. O sea, este valor va a ser, yo que sé, 10 grados, 0 grados, 20, 100 grados Celsius, Fahrenheit y otro tipo de escala de temperatura. Entonces hay que tener muy claros estos dos conceptos, porque hay muchas personas que confunden estos dos conceptos y no saben diferenciarlos. Entonces, dentro de los mecanismos de transferencia tenemos lo que es conducción, convección y radiación, como ya lo manifestamos anteriormente.
Entonces, dentro de la transferencia de calor por conducción, tenemos lo que es interacción entre partículas, puede ser entre sólidos, también entre líquidos, entre gases, y esto se desarrolla por la vibración de moléculas y colisión y difusión de moléculas. Entonces aquí tenemos un ejemplo bien claro lo que es transferencia de calor por conducción. Déjenme sacar un lápiz. Ya. Entonces si nosotros tenemos aquí, digamos, la transferencia de calor, y si es que sería la parte externa de, de, de nuestra pared, la pared está compuesta por ladrillo y un aislante. ¿Sí? Entonces si la temperatura está golpeando en este punto, tendría una temperatura alta, ¿verdad? Entonces la forma de conducción de esa transferencia es de esta forma. Entonces, como podemos ver, va bajando hasta llegar a un punto donde la temperatura es obviamente menor a la exterior. Entonces, si nosotros decimos más o menos, digamos, una temperatura externa que tenemos unos 50 grados, y acá al momento que pasa nuestra pared, pasa por esta transferencia de calor por conducción, va a llegar una temperatura, yo que sé, de unos 30 a 25 grados centígrados. Obviamente también eso depende de la longitud de las paredes que tengamos y obviamente el área de contacto, que posteriormente hemos de ver la fórmula y hemos de hacer un análisis más concreto. Entonces aquí tenemos lo que es la ecuación de conducción de calor. Entonces tenemos ahí que la razón de conducción es igual a una constante. Esta constante depende del material que estamos analizando. Esto se lo puede ver en tablas. Es una constante llamada constante de conducción, de transferencia de calor por conducción. Tenemos lo que es el área y tenemos lo que también es la diferencia de temperatura sobre la longitud de transferencia. Entonces ahí dice un concepto que se conoce como la ley de Fourier de conducción de calor. El calor es la conducción en la dirección de la temperatura decreciente, y el gradiente de temperatura se vuelve negativo cuando la temperatura disminuye con la longitud creciente. Entonces ahí tenemos un ejemplo, un grafiquito donde podemos ver una hornilla y una olla. Entonces entre la hornilla y la olla puede haber una transferencia de calor por conducción. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos de una soda, de una lata, que hay una transferencia de calor. Si es que en este caso en la parte externa hay calor, entonces si es que esta lata, digamos, está a temperatura ambiente, yo que sé, unos 18 o 20 grados, entonces va a haber una transferencia de calor si es que el calor en la parte externa es mayor. Entonces tenemos la transferencia de calor por convección. Entonces aquí hay dos métodos de transferencia de calor por convección, una que es por convección natural y convección forzada. La forzada tiene que haber un aparato eléctrico, un aparato para forzar esta transferencia. En este caso puede ser un ventilador. Mientras la convección natural, entonces, es sin un elemento que force esta transferencia. Entonces nosotros podemos analizar aquí cuál de los dos métodos sería más efectivo. En este caso, obviamente, la convección forzada. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula de transferencia de calor por convección, perdón. Entonces ahí tenemos una constante H, que esta se llama constante de transferencia de calor por convección. Tenemos el área de contacto, en este caso de nuestro elemento, y una diferencia de temperatura entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente. Y esta razón de conducción, como las demás fórmulas, se mide en vatios. Entonces aquí tenemos un grafiquito donde podemos enfocarnos, como lo dije, como lo manifesté al inicio. Si tenemos un sol, entonces ahí va a haber una radiación, una transferencia de calor por radiación. Entre la respiración y, digamos, y sus manos va a haber una transferencia de calor por convección y conducción entre los zapatos y la superficie donde está pisando la chica. Entonces aquí podemos ver un concepto breve de lo que es la convección. No es más que es el modo de transferencia de energía entre la superficie sólida y líquida o gas adyacente que está en movimiento, y tienen que ver con los efectos combinados de conducción y movimiento del fluido. Mientras más rápido sea mayor es la transferencia de calor por convección.
Entonces aquí tenemos lo que es la transferencia de calor por radiación, entre las cuales podemos mencionar lo que es los rayos cósmicos X, gamma, ultravioleta, luz visible, infrarrojo y ondas de radio. Posteriormente, cuando ya analicemos profundamente lo que es la radiación, hemos de poder ver una escala donde podemos ver todos estos tipos de rayos, estas luces, y ver más que todo la longitud de onda donde se encuentran estos rayos o estas luces. En este caso, la luz visible, la que nosotros podemos ver, la que podemos observar, está más o menos entre 0.4 a 0.7 micrómetros. Entonces los rayos X, rayos gamma son longitudes de onda súper más pequeñas. Entonces aquí tenemos la razón de transferencia de calor por radiación, que no es más que igual a una constante de emisividad de la superficie por la constante de Stefan-Boltzmann, que vale 5.77 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin cuarta, por el área de contacto, el área que se va a analizar la transferencia, y una diferencia de temperatura elevadas a la cuarta. Obviamente esta razón va a ser medida en vatios. Entonces aquí tenemos un ejemplo más claro de lo que es este tipo de transferencia de calor por radiación. Si la luz solar es aprovechada por los paneles solares que envían estas señales a un panel más grande, y podemos ver que por medio de elementos o circuitería electrónica, entonces podemos nosotros tener una generación, una planta generadora solarmente. Entonces terminamos la presentación diciendo que el verdadero aprendizaje es divertido. Gracias, señores.